Gracias por acompañarnos a otro estudio de Salvo por Gracia. Mi nombre es Miguel Mosquera y estamos considerando el Evangelio de Mateo. Vamos a notar en esta ocasión la tentación del Señor Jesucristo, que está relatado en el capítulo 4, en los primeros 11 versículos. Vamos a leer la porción. Dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y dijo: Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: A sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: Todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: Vete, Satanás, porque escrito está: Al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Ahora vamos a notar varias cosas aquí en este relato. Vamos a ver la impecabilidad del Señor Jesucristo, el hecho de que Él no podía pecar. Vamos a notar la osadía del enemigo. Se presenta Satanás, el tentador, y tiene el descaro de provocar al mismo Hijo de Dios. Aprendamos algo sobre estas tres estrategias que el enemigo utiliza para atacar al Señor Jesucristo. Quiere llevarlo a la autosatisfacción. Llenarse con lo que le puede satisfacer a sí mismo, o preocuparse más bien por su propia satisfacción. Di a estas piedras que se conviertan en pan. Y de esa manera estaba negando o tratar de negar la bondad de Dios. Cristo tenía 40 días que no comía, y eso es lo que estaba haciendo el diablo. Pero vemos también la segunda estrategia. Él busca llevarlo a la autosuficiencia, es decir, tratar de retar la protección de Dios, provocar a Dios, tratar de salir de la voluntad de Dios y aún así esperar que Dios nos proteja. Esa es una forma de provocación a Dios, un reto a la protección de Dios, y Satanás quería que Jesús buscase la autosuficiencia. Pero vemos la autoexaltación también. Toda esta gloria y los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y la idea es rebajar la dignidad de Dios. Dios es el único que tiene la dignidad de poder ser adorado. Y vamos a notar algunas lecciones que nos van a ayudar también en nuestras propias tentaciones. Pero notemos la impecabilidad del Señor Jesucristo. La tentación del Señor Jesucristo fue real. El Señor Jesucristo era completamente hombre. Pero eso no quiere decir que de alguna manera había la posibilidad de que el Señor Jesucristo pecara. De ninguna forma. No había manera de que el Señor Jesucristo pudiera pecar porque Él es Dios. Su tentación fue real. Hebreos 2:18 nos dice: Él mismo padeció siendo tentado, y es poderoso para socorrer a los que son tentados. Pero esto no nos lleva, o no nos es suficiente para llevarnos a la conclusión de que el Señor Jesucristo podía pecar. De ninguna manera. El Señor Jesucristo fue tentado externamente, pero nunca fue atraído internamente. No había en él nada que respondiera o se sintiera atraído al pecado. En una ocasión un predicador dijo: Un objeto externo no tiene ningún poder sobre nosotros para hacernos caer, a menos que sea correspondido por un afecto interno. En nosotros, los seres humanos, muchas veces sí hay esa atracción o ese afecto interno, pero en Cristo jamás hubo una atracción hacia el pecado. Dios no puede ser tentado por el mal. Dios es luz, no hay ningunas tinieblas en él. Dios es santo y no hay nada que pueda atraerlo al pecado. Y asimismo el Señor Jesucristo, aunque Satanás lo atacó y le tentó, no había absolutamente nada dentro del Señor Jesucristo que fuese a responder o alguna posibilidad de que pudiera
sentirse atraído por ese pecado, de manera que él no podía pecar. Hechos 3:14, el apóstol Pedro dice: vosotros negasteis al santo y al justo, hablando acerca del Señor Jesucristo. Primera de Juan 3:5, Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hebreos 7:26, este sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. En el carácter santo y perfecto del Señor Jesucristo, no solamente Él nunca pecó, pero Él no podía pecar. De manera que Él es el Hijo de Dios y nunca había ninguna posibilidad de que el Señor Jesucristo fuese atraído por el pecado. Entonces, no quiere decir que el Señor Jesucristo fue tentado y Él decidió no pecar, sino más aún, no solamente que Él no pecó, que Él decidió no pecar, pero es que Él no podía pecar, porque Él es el perfecto, santo Hijo de Dios. Pero el enemigo fue muy osado en tentar al mismo Hijo de Dios. Hay 3 nombres que se nos dan acerca de este enemigo. Es el mismo, por supuesto, pero se describe de 3 maneras. Vamos en orden regresivo. Empezando en el versículo 10, el Señor Jesucristo lo llama Satanás. El Satanás quiere decir un opositor, un adversario. Satanás es el adversario de Dios, el enemigo de Dios y por tanto el enemigo de todo creyente. Pero también en el versículo 3 se menciona como el tentador. Entonces, debido a que Satanás es un enemigo, él va a buscar la forma de tentar, de hacer caer, de atrapar en pecado. Y luego tenemos en el versículo 1 y allí aparece el versículo 3. En el versículo 1, en el versículo 5 y en el versículo 11 aparece este término, el diablo. El diablo quiere decir el acusador. Fíjense entonces cómo la secuencia de lo que este ser quiere hacer. Él es el que se opone. Como él se opone, él tienta, busca hacer caer. Cuando él hace caer una persona, él acusa y señala la falta. Por supuesto, este enemigo tan poderoso no tenía absolutamente ningún poder ni autoridad sobre el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, quien es más grande, más poderoso, porque Él es Dios, el creador de todas las cosas. Pero es muy osado, muy descarado el enemigo Satanás en querer tentar y atacar al Señor Jesucristo mediante la tentación. Por supuesto, siendo el Señor Jesucristo de carácter perfecto y santo, Él padeció el hecho de que el enemigo tratara de tentarlo con el pecado. Pero vamos a ver algo sobre la tentación. Uno de los fines que la tentación tiene es el exaltar el yo, el poner el yo en primer lugar. Fíjese lo que Satanás está haciendo, el tentador. Y estas piedras que se conviertan en pan, lo más importante es tu propia satisfacción, que yo pueda estar satisfecho, que yo pueda estar lleno y tener lo que yo quiero, lo que yo pienso que yo necesito. Luego dice, échate abajo, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti. Es decir, actúa como tú quieras. Dios, las promesas de Dios van a estar siempre disponibles para protegerte de cualquier peligro. Dios no nos incita o nos manda a que nosotros tratemos de actuar independiente de la voluntad de Dios. Las promesas de Dios no son un amuleto ni una forma de tratar de provocarle a Él para ver si Él cumple su palabra. Al contrario, Dios quiere que nosotros andemos en obediencia a sus mandamientos y a su voluntad, y Él garantiza que sus promesas son firmes hacia nosotros. Y por eso la tentación quiere poner a Dios en segundo lugar, ponerlo aparte, que nos olvidemos de Él por un momento, que no le consideremos. Y esto es lo que está haciendo finalmente. Ahora Él le ofrece todos los reinos del mundo, con tal de que postrado me adorares. Eso es lo que a Satanás siempre ha querido, que se postren y le adoren a Él, y que le quite el primer lugar y la adoración a Dios. Pero solamente Dios es digno de la adoración y de nuestra devoción. Entonces eso es algo que Satanás está haciendo con el Señor Jesucristo. El antídoto para esto es el temor de Jehová.
Y una de las cosas que vamos a notar en la tentación del Señor Jesucristo es que Él en cada una de las respuestas que le da al enemigo, Él menciona a Dios. Todo lo que sale de la boca de Dios: no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Que el nombre de Dios esté siempre en nuestros labios. Eso es una gran arma de defensa en contra de la tentación. Andemos en la constante convicción de que Dios está presente, de que Dios nos ve, de que Dios está allí. Y por lo tanto, en lo que nosotros estamos haciendo, diciendo, pensando, debemos honrarle. Pero vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender para nosotros. En primer lugar, la prevención. Hay una gran diferencia. Aquí el Señor Jesucristo fue llevado por el Espíritu al desierto. Era parte del programa de Dios demostrar la superioridad de Cristo sobre Satanás, demostrar la perfección de Cristo, mostrar la pureza, la santidad del Señor Jesucristo y su capacidad para llevar a cabo la obra de la redención. Pero en el caso del creyente debemos alejarnos lo más posible. No, ni siquiera por curiosidad, ni siquiera por simple atracción de tratar de acercarnos al pecado. Siempre una de las mejores herramientas para la tentación es la prevención. 1 Corintios 6:18 nos dice: huid de la fornicación. 1 Corintios 10:14, huid de la idolatría. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles. Es decir, mantengámonos lo más lejos posible de situaciones en las cuales nosotros podamos llegar a ser tentados. Pero vemos la palabra de Dios, la importancia. El Señor Jesucristo las 3 veces cita la palabra de Dios. Escrito está. Los 3 pasajes que el Señor Jesucristo utiliza están en el libro de Deuteronomio, capítulo 6 y capítulo 8. Todos están muy cerca. Nos hace pensar que muy probablemente el Señor Jesucristo estaba meditando en estos pasajes. Y es muy importante la constante lectura. Y no solamente la lectura, pero la meditación en la palabra de Dios durante el día. No dejemos de leer la Biblia. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. La palabra de Dios nos ayuda mucho en la tentación, a mantenernos limpios, a mantenernos que nuestros pensamientos estén centrados en Dios, en su palabra, que podamos nunca dejar ni un día de leer la palabra de Dios. Tenemos un gran privilegio de tener la Biblia en nuestro idioma y la capacidad y la libertad de poder leerla. No despreciemos ese privilegio. Leamos la palabra de Dios y meditemos en ella, porque es un arma muy fuerte para la tentación. Por último, lo hemos mencionado ya, el temor del Señor. En 3 ocasiones Cristo menciona el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo vivía en una plena y disfrutaba de una cercana relación y comunión con Dios. De manera que nuestra relación con Dios también es un factor muy importante en cuanto a la tentación. Tenemos que cultivar esa relación día a día. No es en el momento de la tentación cuando vamos a pensar en cómo está nuestra relación con Dios, sino más bien que sea algo constante en nuestra vida, cultivando, haciendo fuerte y cercana la relación con Dios y viviendo siempre en el temor de Dios. El libro de Proverbios, capítulo 1, o en su totalidad, el libro de Proverbios muestra mucho en cómo el pecado puede mostrarse atractivo a una persona. Pero el comienzo del libro de Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. De manera que el antídoto, una de las mejores medicinas para la tentación es que vivamos siempre que en el constante recordatorio y la convicción de que Dios está presente, de que Él merece respeto, Él merece devoción, consagración. El creyente ha sido comprado por la sangre de Cristo y en nuestras vidas debemos honrarle a Él. No queremos hacer nada que Él le vaya a desagradar. Y aun cuando podamos estar en secreto y más nadie nos vea, si tenemos el temor de Jehová, eso nos va a ayudar
a mantenernos apartados del pecado y a resistir la tentación. Terminamos con un versículo que dice Santiago capítulo 1. Bienaventurado el varón o la mujer, el creyente, que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman.